matrimonio saludable, a pesar de que hay algunas heridas espirituales que podemos experimentar. Yo no sé si ustedes han visto en algunas veces en YouTube, han visto algunos de esos videos cómicos de bodas. ¿Han visto que la gente están casando y presentan un video de bodas y algunas cosas que pasan en la ceremonia? Yo vi una ocasión uno de estos videos y una pareja se iban a casar y entonces el pastor está diciendo los votos, y cuando está diciendo los votos, pues la muchacha se lo está hablando a la muchacha y el pastor le dice y prometo hacer esto, aquello y lo otro y a someterme a mi esposo. El pastor dijo a someterme a mi esposo. La muchacha miró para todos lados como espantada y miró al pastor y le dijo: yo no voy a hacer eso en el medio de la ceremonia de la boda. Parece que no lo practicaron de antemano y entonces llega el momento y ella inmediatamente cuando usa la palabra someterse reaccionó un poquito difícil, porque hay algo que ocurre y es que las esposas por alguna razón, o las mujeres por alguna razón, oyen la palabra someterse y les da un ataque epiléptico, se les revuelcan todos los nervios y empiezan a rebelarse en contra de muchas cosas, porque como que esa palabra someterse no les cae bien, ¿verdad? Cae como un poquito pesada. Y lo que pasa es que no entienden o no entendemos qué es el propósito que la Biblia tiene o de qué es de lo que Dios está hablando. Así que hoy vamos a hablar de eso un poquito, acerca de qué es lo que significa someterse desde una perspectiva bíblica. ¿Ok? Vamos entonces allá al capítulo 3 de Primera de Pedro, y entonces vamos a leer ahí comenzando en el versículo 1, y les quise dar este aviso para que cuando ahora leamos el pasaje, ninguna de ustedes damas le dé un ataque epiléptico o una revoltura nerviosa y puedan tener un problema ahí. Así que, porque el pasaje comienza así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ok, todo el mundo está bien. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de compartir estos momentos de meditación, y pedimos que de alguna manera tu palabra penetre en nuestros corazones y que podamos, Señor, recibir el mensaje de tu palabra para que sea de bendición para cada uno de nosotros en este día. Señor, permite que haya claridad en el mensaje y que tú, Señor, seas el que nos guíes en nuestras acciones, tanto ahora como una vez salgamos de este edificio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no hay duda que el apóstol Pedro dice que las mujeres deben someterse a sus propios maridos. Eso no hay duda. El apóstol Pedro nos dice eso. Pero también el apóstol Pedro nos quiere hacer claro el cómo es que esto debe de ocurrir. Y lo vamos a aclarar eso lo más que se pueda en esta mañana, y espero que al final del día cada uno de nosotros y cada una de ustedes, damas, tengan un conocimiento más claro acerca de este proceso. Así que podemos decir que las mujeres deben estar sometidas o sujetas a sus propios maridos. Pero la idea es que la mujer no debe estar sujeta a ningún otro marido ni a ningún otro hombre, sino solamente a su propio marido. O sea, que es una relación que debe existir entre esa mujer y ese esposo. Algo que nosotros debemos entender, que es bien importante, que a veces no lo entendemos, es que las relaciones matrimoniales en particular, pero las relaciones todas, ya sean financieras, ya sean de amistad, ya sean económicas, todas las relaciones son recíprocas.
Eso quiere decir que todas las relaciones van en dos direcciones, de una dirección mío para allá y de una dirección de ella para acá. Esas relaciones tienen que ser recíprocas, tiene que haber un dar y recibir, tiene que haber un acuerdo en cómo nosotros vamos a manejar los asuntos de nuestras vidas, los asuntos diarios, en cómo nosotros funcionamos y en cómo nosotros vivimos. Una de las cosas que ha ocurrido en Estados Unidos, especialmente quizás, en el mundo moderno, es que la gente se han revelado en lo que ellos consideran que son los roles que Dios les ha asignado a las personas. Y la razón que la gente se revela es porque nosotros utilizamos un lenguaje equivocado. Nosotros utilizamos un lenguaje que nos esclaviza, porque la verdad de la Biblia no tiene nada que ver con roles asignados, sino que tiene que ver con dones dados. Dones dados. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene dones que son diferentes a otras personas. Por ejemplo, en casa, Iris y yo tenemos diferentes dones. En los dones que yo tengo, Iris se somete a mí. Y en los dones que ella tiene, yo me someto a ella. Por ejemplo, yo manejo el dinero muy bien, mejor que ella. Y yo entonces me hago responsable de manejar el dinero. Yo no manejo el dinero porque lo quiero controlar. Yo lo manejo porque cuando yo lo manejo, ella no se estresa. Ella está más tranquila porque no tiene que preocuparse por la cuestión del dinero. Entonces yo lo manejo y todo el estrés lo agarro yo, pero como a mí no me preocupa, no hay problema ninguno. En ese caso, Iris se somete a mí. Pero fíjense que hay otra cosa. Ella es mejor que yo en organización y en hacer eventos. Cuando llegue ese momento de hacer eventos, entonces yo tengo que someterme a ella porque ella es mejor que yo en eso. Yo no puedo ni siquiera organizar un cumpleaños sin que me revienten la cara con todo y bizcocho. Mire, en una ocasión yo estoy tratando de hacerle un cumpleaños a Iris de sorpresa. Es un cumpleaños de sorpresa. Y yo tengo todo preparado, supuestamente según yo. Y estábamos por allá, qué sé yo, por donde, en Carolina del Norte, venimos de camino y era el cumpleaños de ella, pero yo lo tenía preparado para la próxima semana. La cosa es que yo tengo ese cumpleaños preparado, Iris viene, es el cumpleaños de ella, no le dije nada y desde que salimos de North Carolina hasta que llegamos casi a Georgia, está Iris que no me dijiste nada, que no me que si no me aquello, que si el cumpleaños, que si la cuestión. Entonces porque yo no supe organizar la cosa. La cosa fue que finalmente le dije, mira, lo que pasa es que el cumpleaños va a ser la semana que viene. No pude ni siquiera aguantar el secreto por una semana. Pero ella organizó el cumpleaños mío de 50 años y estuvo un año organizando ese cumpleaños. Invitó gente, allá enlistaron a personas que dijeran mentiras de todas clases para que yo no me enterara del cumpleaños que estaba haciéndose. Y al cabo del año, ese mismo día del cumpleaños, tienen un paquete de mentiras allá en Fort Benning. Y me dicen que yo tengo que ir a orar por un grupo de jóvenes que van a hacer una música en Fort Benning. Yo llego a Fort Benning, no hay ni muchachos, ni música, ni guagua. Y llego al edificio, entramos al edificio y cuando abren la puerta, ahí está el cumpleaños. Y yo les puedo decir a ustedes que durante un año entero, Iris organiza el cumpleaños. Gente envían cartas, gente envían postales, gente envían regalos, gente hace un montón de cosas, gente se comprometen a venir. Y a mí no me dio ni un solo idea de que ese cumpleaños venía, en todo un año. Porque tiene una autoridad, una habilidad de organizar que es diferente a la mía. Pero ¿qué sucede? Nosotros a veces no entendemos cuál es el plan de Dios. Por ejemplo, cuando Dios crea a Adán, lo crea solo y Adán está ya en el huerto. Él está a cargo de la situación, él va y él le nombra a todos los animales del huerto y cuando termina de nombrar los animales, se da cuenta que no hay una pareja para él. Todos los animales tienen pareja y Adán solo. Adán le dice a Dios, mira, parece que se te olvidó algo. Porque aquí estoy yo solo, todo el mundo tiene pareja y yo estoy solo. Y Dios le dice, no fue que se me olvidó. Era que yo estoy parafraseando, ¿te entienden eso, verdad? Dice, no fue que se me olvidó, es que yo quería que tú te dieras cuenta lo mucho que iba a necesitar una compañera. Y entonces Dios crea de Adán a la mujer, a Eva. Y dice que la crea como una ayuda idónea. Y entonces nosotros leemos el pasaje y entendemos la palabra ayuda idónea como la que la mujer va a tener un rol que es inferior al rol del hombre. Porque decimos es una ayuda idónea. Si es una ayuda, quiere decir que ella está ayudando al que tiene el rol más importante. Y sin embargo, no entendemos que en la Biblia el rol de liderazgo espiritual es un rol que ocurre a través
del servicio. No sé si me entendieron. En la Biblia, el rol de liderazgo espiritual ocurre a través del servicio. Por lo tanto, Dios le estaba dando a Eva un rol de liderazgo espiritual a través del servicio idéntico al rol que tenía Adán. Lo que pasa es que nosotros escuchamos el pasaje, escuchamos el mensaje y comenzamos a asumir cosas que Dios no está hablando. Déjeme decirle algo. El apóstol Pedro escribe, y cuando el apóstol Pedro escribe, él comienza con una frase y dice: esposas que estén sujetas a sus maridos, que estén sujetas a sus maridos. Pero a veces nosotros no entendemos que el pasaje comienza con una palabra en particular, en español. Esto es como la gente lo lee. Vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Eso es como la gente lo lee. Pero el pasaje no dice eso. El pasaje dice: asimismo, vosotras, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y la palabra asimismo quiere decir que es una imitación de algo más. De la forma en que otra persona hace algo, ustedes háganlo igual. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro con el asimismo? Tenemos que ir al capítulo 2. Y en el capítulo 2, verso 18, encontramos que el apóstol Pedro le está diciendo a los siervos que se sometan a la autoridad de sus maestros o de sus empleadores. ¿Ustedes me entienden? ¿Quiénes eran esos siervos que se someten a la autoridad de los empleadores? En el primer siglo, las mujeres vivían en sus hogares, no trabajaban fuera, no trabajaban en los hospitales, ni trabajaban de secretaria, ni trabajaban en Walmart. Ellas trabajaban en la casa. Ellas cuidaban a sus hijos y estaban en su casa. Pero en el primer siglo los esposos trabajaban en los campos, trabajaban en los valles, trabajaban en las viñas, y los hombres los que estaban fuera. Y el apóstol Pablo dice a los hombres que están trabajando fuera: sométanse a la autoridad de sus empleadores. Por lo tanto, yo entiendo que el apóstol Pablo le está diciendo a las esposas: mujeres, de la misma forma que sus esposos se someten a la autoridad de sus jefes en el trabajo, sométanse ustedes a la autoridad de su esposo en su casa. Él está diciendo: hagan la misma forma de liderazgo de servicio que sus esposos hacen en la calle, háganla en la casa. Y yo creo que Pedro estaba diciendo algo menos así. Pedro estaba diciendo: yo no creo que es bueno o que sea una buena idea que el esposo esté trabajando todos los días como un siervo, sometiéndose a la autoridad de otro, y cuando llegue a la casa que la esposa lo está esperando para darle por la cabeza con un sartén porque no le fregó los trastes. En otras palabras, la esposa debe de tener cierto nivel de agradecimiento al trabajo o al don que el esposo trae. Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Cuando hablamos de someterse la esposa al esposo, o que dice la Biblia que someteos los unos a los otros, de lo que está hablando la Biblia es de algo bien específico. Uno se somete al don de la persona. Cualquiera que sea el don que Dios le ha dado, uno se somete a ese don. Pero miren, cuando estaban en el huerto del Edén, que le mencionamos ahorita, Adán y Eva, están muy tranquilos ellos de allá, lo más tranquilos, eran dueños del huerto, y estaban a cargo de todo lo que estaba pasando en aquel lugar. Dios le dice: no coman del árbol que está en el centro del huerto, no coman de ese árbol. Pero aparentemente Eva se le vino a la idea de que ella podía comer del árbol, y en lugar de someterse a la autoridad de Adán, se fue sola y comenzó allá a tener conversaciones con la serpiente. Ella está hablando de Eva con la serpiente. Y hablando con la serpiente, ella decide comer de la fruta del árbol. Y después viene y le da a Adán. Y Adán come por la causa de la mujer. Y yo creo que a veces la Biblia enfatiza que las mujeres se sometan a sus esposos, porque a veces las mujeres pueden ser, de acá, la perspectiva de los hombres, las mujeres pueden ser un poquito, como dice uno, tricky. ¿Saben lo que quiere decir eso? Las mujeres pueden hacer cosas como que las hacen y uno no se da cuenta que ellas lo están haciendo. Uno no se da cuenta. Por ejemplo, el cumpleaños mío, yo no me di cuenta de nada, un año. Entonces Eva se fue para allá y hizo algo sin que Adán se diera cuenta. Y yo he oído de esposas que tienen su cuenta de ahorros por el lado, por si acaso.
El esposo no sabe que esa cuenta de ahorro existe. Porque ella tiene una cuenta de ahorro. Nadie sabe que esa cuenta de ahorro está ahí. Pero esa cuenta de ahorro está. Entonces, ella lo tiene por si acaso. Quizá lo sea para usarlo para la casa, pero quizá lo sea para otra cosa. No se sabe a qué sea. Porque nosotros los hombres nunca sabemos qué es lo que las mujeres están haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Esa situación ocurre y las mujeres tienen esa habilidad, saben esconder sus cosas. Y el apóstol Pablo dice, tienen que tener cuidado con eso. No vayan a hacer que coman del árbol que no deben estar comiendo. Entonces, la idea es que tiene que haber una relación complementaria. Pero mira lo que sucede, hermanos. A veces nosotros creemos cosas que son falsas y entendemos cosas por parte de nuestras familias que no son ciertas. Y entonces yo me encontré con una joven en una ocasión que se va a casar y una de las cosas que me dice durante el tiempo de consejería es, yo, aunque me voy a casar, yo he aprendido en mi casa a nunca depender de un hombre para nada. Ok, bueno, entonces nosotros vamos a tener un problema en este matrimonio. Vamos a tener un problema en el matrimonio porque si tú nunca puedes depender de un hombre para nada, vas a tener un problema en cómo tú dependes, ya sea para tu sustén, en cómo tú dependes ya sea para tu protección, en cómo tú dependes ya sea para la limpieza del hogar. O sea, hay un sinnúmero de cosas que ustedes los dos van a tener que manejar juntos y esas dos cosas que tienen que manejar juntos va a requerir que de vez en cuando tú dependas de él. ¿Y qué va a ocurrir si en alguna ocasión tú te enfermas? Y no puedes trabajar, no puedes proveer para la familia junto con él. Vas a tener que depender de él. Y si tú no puedes depender de él, entonces eso quiere decir que ese matrimonio no va a durar. Y a veces nosotros decimos cosas porque mi abuela me lo dijo y mi abuela no sabía de lo que estaba hablando. Y nosotros tenemos que entender que a veces mi abuela no conoce nada del plan de Dios para las familias. Y lo que la Biblia quiere es que nosotros tengamos una mentalidad diferente en nuestras relaciones a lo que mi abuela supuestamente me enseña, que puede que no sea algo cierto. Por eso es que la Biblia, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de cosas, tenemos que entender acerca de qué es lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, damas, algunas de ustedes me han oído hablar en otras ocasiones y pueden saber esto, otras quizás no. Pero la necesidad más básica y fundamental de una mujer es seguridad. Es la necesidad más básica y fundamental de una mujer, seguridad. Algunas personas pueden decir, no, pero es que yo puedo cuidarme a mí misma. Está bien, tú crees lo que te dé la gana. Déjeme decir lo siguiente, la necesidad fundamental más básica de la mujer es seguridad. Se lo voy a decir en dos ejemplos. Uno es, vamos a suponer que usted está en su casa con su esposo. Son las 2 de la mañana y de momento hay ruido en la cocina. Alguien se metió a su casa y la esposa le da un codazo al esposo y dice, mira, alguien se metió en la casa. ¿Qué haría usted, dama, si su esposo le dice, pues vete y chequea a ver quién es? ¿Qué hombre estaría dispuesto a decirle eso a su esposa? Ninguno. Y si el esposo le dice eso a la esposa, el próximo día por la mañana va a estar la esposa buscando un abogado para divorciarse porque aquel hombre no la puede proteger. Porque la necesidad más básica de la mujer es seguridad. Por eso es que los hombres están dispuestos a dar sus vidas, a pelear, a defender su familia, a defender sus esposas por causa de la seguridad que la mujer necesita. Eso no es malo, eso no es un problema, esa es una realidad de la vida, eso es lo que es la vida. Por ejemplo, en casa, Iris le tiene miedo a los sapos. No podemos hacer nada, ella le tiene miedo a los sapos. Entonces, como Iris le tiene miedo a los sapos, si hay un sapo enfrente de la puerta, ella no va a salir por esa puerta. Ella tiene que irse por otro lado. Pero el Señor me creó a mí de tal manera que a mí los sapos no me preocupan. Pues entonces yo soy el que se deshace de los sapos. Si hay un sapo en el medio de Iris, yo le saco el sapo para que ella esté en paz y pueda caminar por la puerta. Porque somos diferentes. Tenemos diferentes dones. Ella tiene el don del miedo a los sapos y yo tengo el don de no tenerle miedo a los sapos. Por lo tanto, en ese momento ella se somete a mí para yo sacar los sapos del medio. Déjenme decir otro ejemplo. Ustedes saben acerca de la seguridad de la mujer. Un hombre puede quedarse sin una casa, agarrar un sleeping bag, una bolsa de dormir, agarrarla, irse al parque y dormir toda la noche sin problema. Una mujer no puede hacer eso. Una mujer no puede hacer eso. Yo he conocido casos de mujeres que por alguna razón han tenido que salir de sus casas, ya sea por miedo o por alguna clase de abuso en la casa, y han manejado toda la noche porque no pueden detenerse en ningún sitio para quedarse. Un hombre no, un hombre sale a la calle, se vaya al banco y se acuesta a dormir
y se despreocupa del asunto. Pero la mujer no puede hacer eso. Por eso es que en Columbus hay 15 hogares para mujeres maltratadas que pueden ir a vivir y no hay ni uno para hombres. Porque para la mujer la seguridad es esencial. El hombre trae a la casa de su familia el don de la protección. Y la mujer tiene que entender eso. Y los hombres tienen que entender eso. Y entonces cuando nosotros los dos lo entendemos, nos complementamos el uno al otro de manera que los matrimonios sean más saludables. Pero a veces las heridas espirituales viejas nos ciegan y comenzamos a creer cosas que son falsas, no solamente en cuanto a nosotros, sino también en cuanto a las relaciones con otra gente. Y esas cosas dañan las relaciones matrimoniales. Y yo sé que los matrimonios se rompen por muchas formas. Muchas personas sufren divorcios, sufren abandono. Hay muchas veces ocurre abuso. Muchas veces ocurre abuso verbal, psicológico y hasta físico en los hogares. Y hay muchas razones por las cuales quizás parejas tengan que separarse y distanciarse. Pero nosotros queremos hablar de parejas y personas que tengan una vida saludable, que las heridas espirituales se queden a un lado, que los hombres tomen la responsabilidad que Dios le ha puesto en sus manos y que las mujeres comiencen a funcionar de acuerdo al don que Dios le ha dado a ellas. Amén. No sé si me estoy comunicando. Bueno, así cuando nosotros hablamos de someterse, que la mujer se someta, no estamos hablando de que la mujer sea inferior al hombre o que la mujer tenga un rol de menos importancia que el rol que tiene el hombre. Los roles son los dos de gran importancia, de gran significado, pero son diferentes. Y tenemos que entenderlo como que son diferentes. Miren, aquí en Estados Unidos, en los años 60, se levantó lo que se llama la revolución sexual. Sexo libre, todo el mundo, la revolución sexual, vamos a echar la Biblia para un lado, vamos a echar todo lo que Dios enseña para un lado y vamos a vivir una vida suelta, sin inhibiciones, sin prohibiciones en la calle. Eso pasó en los años 60. Cuando comienza en los años 60, la sabiduría humana era de que la religión, la iglesia, la fe cristiana son cosas anticuadas que no vale la pena. Pero pasan los años. Y hoy, aquellas mujeres feministas del año 1960 y 1970 están solas, abandonadas, están amargadas, están viejas y ahora se preguntan, ¿qué pasó con mi vida? Sin hijos, sin nadie que las aprecie, sin nadie que las cuide. Odiando a los hombres, odiando a los hijos, odiándose a ellas mismas. Y cuando comienzan a surgir las enfermedades venéreas, comienzan a decir, pero espérate, esto no fue lo que nosotros habíamos planificado. Y lo que sucede es que nosotros a veces queremos vivir y queremos actuar en contra del plan de Dios sin entender las consecuencias que esas acciones tienen. Así que cuando hablamos de sumisión, o cuando hablamos de sujetarse, estamos hablando de que la mujer va a someterse al esposo en términos de sus dones. Cual sea el don del esposo, usted se somete a ese don. Cual sea el don de la esposa, usted se somete a ese don. Y el don que la persona tiene es diferente el uno del otro, porque nadie tiene todos los dones. Nadie. Los hombres tienen unos, las mujeres tienen otros, y aún dentro de los hombres, algunos tenemos unos y otros tenemos otros. Porque nadie tiene los mismos dones. Y tenemos que aprender a vivir de acuerdo a esos dones. Uno de los problemas que quizás tengan parejas jóvenes cuando se van a casar es que ellos se casan y no saben el bagaje que están arrastrando. Porque cuando salieron la primera noche a comer fuera, él venía con su BMW bien brilloso y ella venía con su Mercedes bien brilloso. Se veían los carros hermosísimos. Y ellos hablaron allá de sus carros y hablaron allá de su grande vida. ¿Y qué sucede? Cuando se casan, cada uno viene con un U-Haul truck, arrastrando un bagaje viejo de allá de la casa y de la familia, y llegan al mismo edificio. Y el esposo dice, pero yo no sabía que tú tenías tanto bagaje. Y él dice, yo tampoco sabía que tú tenías tanta basura. Y los dos entran a la casa con refrigeradores rotos, llantas vacías, lavadores de platos rotos, cucharas viejas, torcidas. Y llegamos a la casa con el bagaje viejo. Y ahora tenemos que aprender a vivir con ese bagaje. Tenemos que aprender a vivir con esas. Y lo que pasa es que llegamos al matrimonio y no nos conocemos. Pero mire, el problema más grande es este, hermanos. No es que no nos conozcamos, es que ni siquiera sabemos
cuáles son los dones de nuestra pareja. ¿Cuáles son los dones? ¿Qué es lo que nuestra pareja hace bien? ¿Qué es lo que nuestra pareja sabe hacer? Que lo hace bien y lo hace con gusto y lo hace con satisfacción. Que lo hace bien. Ni siquiera sabemos eso. Entonces nos casamos y ahí estamos a ciegas tratando de adivinar qué es lo que la pareja hace bien. Y comenzamos a pelear porque ni siquiera podemos dejar que la pareja haga lo que Dios le dio como un don. Algunas personas inclusive resisten sus propios dones. El Señor me dio el don de hacer X. Pero es que yo no quiero siempre hacer X. Por si ese es tu don, ejercítalo, disfrútalo. Tú lo haces bien, hazlo con gusto. No estés protestando constantemente acerca de algo que tú haces bien. Yo hablo bien, pues yo sigo hablando todo el tiempo. Hay personas que no hablan bien, no deben de hablar. Yo no sé cantar, pues yo no canto, yo canto allá donde nadie me escucha. Yo canto duro, pero escucho donde nadie sabe que la voz se mezcla con todo el mundo, porque yo no sé cantar. Pues entonces yo no agarro el micrófono y hago lo que hizo Wanda esta tarde. Venir acá, hermano, voy a deleitarles a ustedes con un himno especial. A que me voy a deleitar soy yo, porque ninguno de ustedes se va a deleitar si yo estoy cantando un especial. Y los que tienen más gracia de ustedes van a decir, bueno, él lo hizo para el Señor. No sé cantar, no debo estar cantando. No debo agarrar el micrófono a cantar, no sé cantar. Y cada uno de nosotros tiene que entender cuáles son los dones que tiene. Que debe hacer saber qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y esos dones, algunos son cosas que aprendemos en nuestra vida diaria y otras cosas son cosas que Dios mismo nos ha dado. Y cada uno de nosotros tiene que entender eso. Déjeme decirle un par de cosas más. Mire, Pedro nos dice algo bien interesante, bien interesante. Él dice a las mujeres que desarrollen su belleza interna. Dice, desarrollen su belleza interna. Entonces las personas leen el pasaje y no entienden que Pedro asume la belleza externa de la mujer. Él la asume. En otras palabras, él dice, ya que tienen belleza externa, vayan y trabajen en la belleza interna. En otras palabras, trabajen en que su carácter sea el carácter que Dios quiere que ustedes tengan. Por eso es que él dice que su belleza externa no sea solamente peinados ostentosos de adornos de oro y de vestidos lujosos. No sea solamente eso. Eso es bueno, eso es agradable, eso está bien. La belleza externa es parte de lo que la mujer es, pero que sea algo más, sino que incluya una belleza interna que la mujer pueda tener. La mujer se puede cuidar, puede vestirse bien, puede tener el peinado ostentoso, pero que el peinado ostentoso no sea lo que la identifica a usted como mujer, sino que haya algo más profundo, que haya algo con más consistencia, que haya algo con más seriedad dentro de la persona. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro. Dice de esta manera en el versículo 3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y dice, sino, o más bien, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. El ornato, el adorno de un espíritu afable y apacible. Y después sigue leyendo y dice, que es de gran estima delante de Dios. En otras palabras, nosotros vivimos para agradar a Dios. En nuestras acciones debemos agradar a Dios. En nuestras acciones matrimoniales agradamos a Dios. En nuestras acciones con otras personas agradamos a Dios. Y para Dios es gran estima un espíritu afable y apacible. Porque así, en otras palabras, con un espíritu afable y apacible, también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios o que tenían su esperanza en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Por eso es que ustedes siempre oyen a ir y llamarme Señor. De lo cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer
Ninguna amenaza. Entonces, el apóstol Pedro nos va a decir 3 cosas que yo se las quiero compartir rapidito con ustedes acerca de cómo es que ese atavío de la mujer debe ser. Primero lo que él dice es, y quiero aclararle esto, acuérdense que estamos hablando de sumisión, el liderazgo de servicio, o ser un líder que sirve. El Señor Jesucristo dijo que el que quiera ser el más grande entre vosotros sea el servidor de todos. El más grande es el servidor. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa actitud. Y el apóstol Pedro le está hablando a las mujeres ahora acerca de una actitud de servicio. Por lo tanto, yo voy a usar la palabra, en vez de sujetarse o someterse, la palabra de servicio. Esposas con liderazgo de servicio son gentiles y con un espíritu apacible. Tienen un espíritu afable y apacible. ¿Pero qué quiere decir eso? A veces pensamos que el Señor está poniendo mucha fuerza a las mujeres. Tiene que ser sumisa, tiene que ser callada, no puedes decir nada. Y no nos damos cuenta que ese don de tener un espíritu afable y apacible es un don que deben también tener los hombres cristianos. El ser afable y apacible es algo que los hombres cristianos también deben de tener. Pero en el caso de la mujer es significativo porque el apóstol Pedro nos está diciendo que lo que quiere es que la mujer no desarrolle una actitud de amargura, no desarrolle una actitud de violencia, no desarrolle una actitud de chisme, sino que sea una persona que aprenda a vivir en paz con quien ella es. Es lo que el apóstol Pedro nos quiere decir. Que aprenda a vivir en paz con quien ella es. Es decir, cuando Pedro nos habla de ese adorno espiritual, nos está diciendo que tiene que tener la mujer un adorno espiritual que signifique cuando se hable con ella, ella ayude, ella anime, ella convenza a las personas del poder de Dios obrando en su vida. Ese es el plan. El plan no es para que sea inferior al esposo o que sea menor que el esposo, sino que el plan es para que ella pueda convencer y con su actitud apacible, dice el apóstol Pedro, que aún los esposos inconversos se conviertan al Señor. Imagínense la clase de servicio que esa mujer provee. Es algo espeluznante, es algo poderosísimo de lo que la Biblia está hablando. Pero a veces leemos el texto y lo leemos y lo entendemos completamente al revés de lo que la Biblia quiere decir. La palabra gentil, por ejemplo, de gentileza, en el griego es la palabra praus, que significa tener una disposición amable, tener una disposición gentil, tener una humildad de carácter. Es lo que significa. No está hablando de ser inferior o de ser menos, sino que tenga algo dentro de la persona que cuando alguien se acerque a ellos uno pueda decir es una persona gentil, humilde de carácter. Déjeme decirle, ¿usted alguna vez ha visto una mujer que sea, digamos, soberbia, una mujer orgullosa? Orgullosa, que se cree superior a los demás. ¿Usted la ha visto? Yo he visto hombres y mujeres así, que se creen superiores a los demás. Y cuando usted encuentra con una persona como esa, como que a uno se le hace difícil entablar una conversación con ellos. Porque la persona lo está mirando siempre a uno hacia abajo. Porque lo ve a uno siempre como inferior. Esa actitud no debe de existir ni en las mujeres ni en los hombres cristianos. Nosotros debemos de ver a otras personas como que tienen la imagen de Dios en ellas. Por lo tanto, cuando hablamos de esta actitud de la mujer que sea una actitud de gentileza, es una característica que tanto los hombres como las mujeres deben tener. Pero la Biblia o el apóstol Pedro hace el énfasis en cuanto a la mujer porque parece que a veces algunas mujeres tienen la tendencia a rebelarse en contra del esposo. Porque si el esposo estuvo trabajando todo el día y llegó a la casa y la esposa se enoja porque no le lavó los platos, eso puede ser que sea un problema porque al esposo quizás eso tampoco le guste y crea algunas dificultades. No, eso no lo quiere decir que la mujer tiene que estar en su casa. En el día de hoy las mujeres trabajan, proveen para sus familias, traen una gran cantidad de dinero, tienen una gran cantidad de poder y autoridad que se lo da a la sociedad, no hay problema ninguno, pero la mujer que trabaja y si el esposo trabaja, entonces la negociación entre ustedes tiene que ser más específica y más intensa, porque los dos ahora trabajan, los dos ahora contribuyen de diferentes formas y cada cual tiene que entonces empezar a negociar cómo es que esta relación recíproca va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar?
Así que la Biblia quiere que funcionemos de una forma gentil. Entonces la mujer debe de tener una paz interna. La palabra que dice acá el apóstol Pedro, apacible, en inglés se dice quiet spirit, quiere decir que la mujer debe de tener una paz interna. ¿Cuántas veces hemos visto damas casadas y solteras? A veces tuvieron que pasar por la tragedia de un divorcio, que viven quizás con una amargura, o que viven quizás con un dolor interno, o que viven quizás con algo que les está ocurriendo, que les está atormentando y no les da paz interna. Entonces, Pedro dice, vamos a buscar esa paz interna. Esa paz interna proviene de Dios y se puede conseguir en relaciones en la iglesia, en relaciones con un buen esposo, pero que tengan esa paz interna, que no vivan amargadas y sufriendo, cargando unas pesas y un trabajo que lo que hace es que las envejece, les daña la belleza externa. Así que cuando hablamos de esto, estamos hablando de que las mujeres deben de tener esa paz interna. Pedro quiere que tengan una paz interna, que vivan en tranquilidad con ustedes mismas, no en una guerra constante con ustedes mismas y a veces hasta con el resto del mundo. Lo segundo que nos dice es que tienen que las mujeres que tienen liderazgo de servitud o de sirviente son mujeres que confían en Dios, confían en Dios. Miren lo que dice el verso 5. Dice en ese pasaje, porque así también se ataviaban en otro tiempo, así también está hablando de apacible y afable, en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios. Lo traducimos esperaban en Dios, pero quiere decir tenían esperanza en Dios. Tenían esperanza en Dios. Quiere decir que aquellas mujeres esperaban en Dios porque ellas sabían que el que las iba a restaurar, el que las iba a levantar era Dios mismo. Confiaban en Dios y se sometían o se sujetaban a sus esposos, a los dones de sus esposos, porque estaban haciéndolo en honor a Dios mismo. De la misma forma que el hombre se sujeta a su empleador o se sujeta a los dones de su esposa, lo está haciendo como si se lo estuviera haciendo a Dios mismo. Y después dice Pedro, la otra cosa que ocurre es lo siguiente, es que las mujeres que ejercen liderazgo de sierva no tienen miedo a ningún terror. Ahora imagínense ustedes, una mujer que pueda vivir sin miedos, que los sapos no le den miedo, que las cucarachas no le den miedo. Porque nosotros conocemos personas, yo conozco personas, que ven una cucaracha a 1 milla de distancia y van corriendo para otro lado. Entonces hay un terror, hay un miedo. Eso no es pecado ni es malo, pero imagínense ustedes que la mujer pueda vivir, que se acueste a dormir en la noche sin ninguna clase de miedo a ninguna clase de terror que pueda ocurrir. Porque depende totalmente de Dios. Depende totalmente en su esperanza en Dios. Y eso es algo que yo creo que sería una bendición grande para que la mujer pueda vivir en paz consigo misma y pueda vivir en paz en la iglesia y pueda vivir en paz con otras personas. Así que si ustedes hacen bien y si se cuidan y se protegen y se someten de acuerdo a los dones de su esposo o de acuerdo a los dones que ustedes tienen, van a vivir una vida sin miedo al terror nocturno, porque tanto Dios como su esposo van a estar dispuestos a defender y a proveer la seguridad que usted necesita. Si ustedes están pensando que yo le he hablado mucho a las mujeres hoy, es porque el tema era para las mujeres. En 2 semanas va a ser para los hombres. Así que si quieres seguir la segunda parte, tienes que venir a escuchar a los hombres en 2 semanas. Amén. Así que, ¿qué es lo que entonces debe hacer la mujer cristiana? ¿Qué es lo que debe hacer la mujer cristiana? Yo le diría que la mujer cristiana debe de reanalizar en lo que significa el sujetarse y debe de comenzar a tratar de conocer los dones de su esposo y a tratar de conocer que el esposo conozca los dones de ella y ella comience a buscar en esos dones la seguridad que necesita para que pueda vivir con una paz interna.
que quizás sea lo más importante, que tenga una paz interna. Y a veces tenemos, hermanos, dificultades. Cada uno de nosotros tiene diferentes dificultades. Cada uno tiene diferentes dificultades. Pero el Señor quiere que en este proceso de someterse los unos a los otros, en ese proceso de reconocer que Dios es el que nos guía, que Dios es el que nos dirige, en ese proceso debe de haber una paz interna en el corazón, tanto de la esposa como del esposo, de las damas en la iglesia, de los caballeros en la iglesia, casados, solteros, divorciados, no importa, que debe haber una paz interna en esa persona. Que los terrores nocturnos no nos quiten el sueño, ni nos asalten en nuestros momentos de soledad. Amén.